Hermanos, les habla el pastor Carlos Eduardo Cervantes, una vez más para incorporarme a los mensajes, cortos mensajes que estoy llevando a cabo. Fíjese que hay una pregunta acerca de que si Pedro fue el primer papa de la iglesia cristiana. La respuesta es no lo fue. No hubo papas hasta mucho tiempo después de que Pedro fuera muerto y enterrado. El papado fue una institución que se desarrolló más adelante, la cual no existía ni en estado, ni en estado primitivo o embrionario, podríamos decir, de aquel tiempo, en los días de Pedro. De manera que no solo no fue Pedro un papa, sino que el mismo apóstol Pablo lo reprendió públicamente, según leemos en Gálatas 2:14. De manera que no hay ninguna prueba de que Pedro fuera nunca obispo de la iglesia de Roma, ni aún prueba decisiva de que hubiera estado en Roma. Pero aunque hubiera estado, en ninguna manera fue papa en un estado semejante o en el sentido semejante al que hoy en día tiene esta palabra. En la Biblia no hay nada que pueda servir para dar base a un cargo o dignidad como el de papa. En realidad Jesús prohíbe expresamente semejante cosa, y el apóstol Pablo lo reprendió porque el apóstol Pedro platicaba, fue a la casa de Cornelio, él mismo dio testimonio de cómo los gentiles, Cornelio era un centurión romano, era un centurión que tenía 100 soldados a su cargo, por eso era centurión romano, y lo reprendió públicamente porque después como que se escondía de los judíos y para acercarse a los gentiles, y eso fue muy condenatorio de parte del apóstol Pablo para Pedro. Así que de ninguna manera fue, y jamás en la Biblia lo menciona, que él fuera un papa o que fuera algo especial. Era nada más uno más de los 12 que escogió el Señor, ciertamente más osado, más atrevido, y uno de aquellos 3 primeros que escogió el Señor, que decía que tomaba Pedro, Jacobo y Juan, Pedro, Jacobo y Juan, Pedro y Jacobo y Juan. De los 12 hubo 3 que recibían más revelación, pero no solamente era Pedro, Jacobo y Juan, los que recibían más revelación de parte del Señor Jesús. Así pues que es grandemente querido por todos nosotros, el apóstol Pedro, pero de ninguna manera es papa. Nuestro papá se llama Jesús de Nazaret. Así que Dios les bendiga. Recuerden que Cristo les ama mucho, y yo también. Les habló Carlos Cervantes. Bendiciones.